Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente hoy lunes 19 horas con un nuevo capítulo de nuestro webinar. Hoy un tema súper lindo y controvertido que tiene muchas idas y vueltas, el tema de la hipovitaminosis D y el rol en la osteosarcopenia. Damos las gracias al Laboratorio Gador que nos ayuda y nos auspicia en este evento. Por favor, hagan sus preguntas a través de contestar un email que va a estar aquí abajo al pie de la pantalla. Les vamos a mandar nosotros, a su vez, las preguntas choice que son necesarias para obtener después un certificado por pertenecer acá a nuestro webinar. Quiero agradecer muchísimo a Eugenia Quintana, está aquí con nosotros, ustedes ya la conocen, hubo muchísimas participaciones aquí en nuestros webinars y en diferentes actividades. Ella es médica clínica y médica geriatra de nuestra sección. Gracias, Euge, por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias a vos, Marcelo, por la invitación. Bueno, buenas tardes a todos. En este momento me pidieron que hablara acerca de la hipovitaminosis D y el rol que tiene en la osteosarcopenia. Me parecía pertinente recordar un poco acerca del concepto de la osteosarcopenia. Sabemos que es un síndrome único y que está definido por la combinación de dos entidades que son muy prevalentes en los adultos mayores, que es la osteopenia o la osteoporosis, y que se define como la pérdida de la densidad ósea con fragilidad ósea y aumento en la prevalencia de fracturas. Y la sarcopenia, definida por el Consenso Europeo de Sarcopenia como la pérdida de masa muscular, que es un evento generalizado, progresivo, y que lleva a una pérdida de la fuerza muscular, debilidad muscular y alteraciones en la capacidad funcional del individuo. Entonces, estamos frente a una entidad a donde nuestros pacientes van a tener mayor debilidad muscular, van a tener fragilidad ósea, con una mayor predisposición a tener caídas y fracturas. Entonces estamos hablando de una entidad que se va a asociar a un detrimento de la salud del adulto mayor con pérdida de la funcionalidad. Entonces, estamos ante un individuo vigoroso o saludable o robusto que por alguna situación de inmovilidad o alteraciones en la nutrición pierde masa muscular, pierde masa ósea y está predispuesto a padecer fracturas y caídas. Todos sabemos, como muchas veces lo mencionamos, que estos eventos son deleterios para la salud del individuo, ya que el individuo tiende a reducir su movilidad, a aislarse socialmente, ya sea porque tiene miedo a caer o porque tiene pérdida de la capacidad funcional, puede tener trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos nutricionales, y todo eso conlleva a una pobre calidad de vida. Entonces, este individuo que era robusto o que era saludable por estos eventos se torna frágil, o sea, pierde lo que nosotros conocemos como reserva funcional. Entonces aparecen las discapacidades y con esto el individuo tiene altas probabilidades de ser institucionalizado y, por supuesto, encontrar la muerte en forma prematura. Entonces, Euge, qué importante el hecho de que la sumatoria, resaltar que la sumatoria de osteoporosis más sarcopenia, la suma de las dos cosas que nosotros habitualmente las estudiamos aparte, pero la sumatoria de ambas al paciente le va peor desde el punto de vista del mayor riesgo de su discapacidad. O sea, ese es ya es un concepto súper geriátrico, viste, a resaltar.
Así es. Y por otro lado, es importante conocer lo altamente prevalente que es en los adultos mayores, que puede llegar inclusive hasta un 37% en aquellos individuos que viven en la comunidad. Y si tomamos un grupo de pacientes que viven en la comunidad y que han padecido algún tipo de fractura, la prevalencia puede llegar a ser mayor. Los factores de riesgo que se asocian más a la osteosarcopenia es evidentemente la edad, es decir, es directamente proporcional a la edad, a tal punto que en los varones mayores de 75 años podemos encontrar una prevalencia de hasta un 60% y en las mujeres hasta un 50%. Otro factor de riesgo, además de la edad, es el sedentarismo, o sea, la pérdida de la actividad física, ya sea porque el individuo por hábitos de vida siempre ha sido sedentario o de repente por alguna comorbilidad o una estancia prolongada en la cama ha reducido su actividad física, también lo predispone a adquirir sarcopenia. Y obviamente el estado nutricional, individuos con un índice de masa corporal bajo. Se sabe que el estado nutricional tiene que ver con la osteosarcopenia, a tal punto que hay estudios que determinaron que individuos hospitalizados que padecen osteosarcopenia tienen un estado nutricional mucho más deficitario que aquellos que solo padecen sarcopenia o osteopenia u osteoporosis en forma aislada. Bien. Sabemos que hay un aumento de la esperanza de vida de nuestra población y eso conlleva a un envejecimiento poblacional, a tal punto que se espera que en el año 2050 haya un aumento del 9% de la población mayor de 60 años respecto a la que existía en el 2013. O sea que se espera que en 30 años haya 2.000 millones de adultos mayores de 60 años, comparando con los 840 millones que existían en el 2013. ¿Por qué comentamos esto? Porque si decimos que la osteosarcopenia está relacionada con la edad, inevitablemente va a aumentar la prevalencia de esta entidad, ¿sí? ¿Esto qué supone? Supone que va a haber mayor cantidad de individuos que consulten por caídas, por fracturas y por hospitalización. Entonces, esto no solo implica cambios individuales, sociales, familiares, sino también institucionales y a nivel de salud pública y de la economía de la salud, ¿sí? Como dijimos recién, los pacientes osteosarcopénicos tienen muchísimas más probabilidades de tener caídas y fracturas que aquellos que tienen solamente sarcopenia u osteoporosis por aparte, como lo demuestra Duque en este trabajo de osteoporosis. Bueno, la fisiopatología de la osteosarcopenia es, obviamente, comparten la fisiopatología de la sarcopenia con la osteoporosis. O sea, se sabe que hay una genética que determina el pico máximo de masa ósea y el pico volumen máximo de músculo que lo va a desarrollar el individuo en los primeros años de vida, pero es importante conocer eso porque se pueden tomar medidas higiénico-dietéticas que pueden retrasar la sarcopenia y la osteoporosis en la vejez. Sabemos que las fuerzas gravitacionales estimulan mecánicamente la osteogénesis y la actividad física provoca hipertrofia muscular y estimula la síntesis ósea por un efecto mecánico. Pero también se sabe que la nutrición y los componentes proteicos, específicamente los aminoácidos, participan en la miogénesis y en la síntesis del colágeno, que es la matriz ósea. Es muy importante tener en cuenta que con el envejecimiento disminuye la capacidad del individuo para utilizar las proteínas que se ingieren en la dieta y también para la activación y la absorción de vitamina D. Y esto podría contribuir a que haya un mayor estado hipercatabólico y una mayor predisposición a desarrollar osteosarcopenia.
Sabemos que existen factores hormonales como la hormona de crecimiento, la inhibición de la PTH, los niveles altos de testosterona y estrógenos en hombres y en mujeres respectivamente, que se asocian a la atrofia muscular y a la pérdida de masa ósea. Los factores como las interleuquinas 6, la insulina LAG, la hormona de crecimiento, y sabemos que las células stem cell o las células mesenquimales también intervienen o están implicadas en la osteosarcopenia. Entonces, la fisiopatología de la sarcopenia y de la osteoporosis u osteopenia son compartidas, es decir, estamos frente a individuos que envejecen, que pueden tener comorbilidades que llevan a que pierdan su movilidad, o por un estado proinflamatorio, como la osteoartrosis, entre ellos la de rodilla, la de cadera, comorbilidades como el EPOC, ¿sí? La diabetes, la insuficiencia cardíaca, son todas comorbilidades que llevan a que el individuo tienda a reducir su movilidad. También pueden ocurrir desbalances hormonales, enfermedades inflamatorias intestinales, y si a eso sumamos terapias con corticoides en forma crónica y el individuo en sus hábitos de vida tiene una tendencia a reducir su actividad física, ya sea porque tenga miedo a caer, porque haya caído, porque tenga ansiedad o tenga depresión, la inactividad también favorece la osteosarcopenia. Y si tenemos en cuenta la alimentación, individuos que por alguna razón tienen poco acceso a la alimentación o tienen trastornos en la masticación, hay una ingesta pobre en proteínas, seguramente vamos a tener pacientes que tengan más predisposición a desarrollar osteosarcopenia. Euge, el tema de Ahora, el tema de las proteínas es clave, porque en un momento se creía que si vos tenías una dieta por lo menos normal o un poquitito aumentada de proteínas, las proteínas en la orina largaban el calcio también, entonces eso produciría más osteoporosis, y eso se investigó y eso no es así, al contrario. Entonces también el aumento de una dieta rica en proteínas mejora el tema de la osteoporosis, además de la sarcopenia, así que es importante tener muy en cuenta en nuestros adultos mayores que a veces a la noche se comen solamente un té con leche y alguna tostada. así es, muchos de ellos saltean comidas. Con respecto a las dietas ricas en proteínas, es importante aclarar que se ha demostrado que el beneficio es no solo la ingesta de una sola dosis proteica diaria, sino en forma regular durante todo el día, o sea, en forma fraccionada, que todas las comidas tengan concentraciones de proteínas, para mantener una concentración más o menos homogénea en la sangre. Bueno, entonces, hasta ahora sabíamos que, o hasta hace poco, un par de años, que la interacción entre el músculo y el hueso estaba íntimamente relacionada por un fenómeno mecánico, ¿sí? O un fenómeno de vecindad. Ahora se sabe que existe una interrelación a nivel humoral, a donde las citoquinas secretadas por el hueso y por el músculo interactúan, ¿sí? A tal punto que las citoquinas secretadas por el músculo, que entre ellas la más importante, que se denominan mioquinas, la más importante es la miostatina, no solo actúa sobre la fibra muscular, sino también actúa sobre el osteoblasto y el osteoclasto. Y las citoquinas secretadas por el hueso, que se llaman osteoquinas, de las cuales la más conocida es la osteocalcina, también tiene acción no solo sobre los osteoblastos y osteoclastos, sino también sobre el miocito. Entonces, hay una interacción a tal punto que se ha postulado que el hueso podría transformarse en una suerte de glándula con secreción de sustancias de efecto endocrinológico, ¿no? Entonces,
También se sabe que en los huesos de personas añosas que sufren osteosarcopenia presentan depósitos de grasa con ácido palmítico. El ácido palmítico es un ácido tóxico que favorece la apoptosis, o sea, la muerte de los miocitos y de los osteocitos. Entonces eso tendría un efecto citotóxico y favorecería la osteosarcopenia. Entonces acá ya aparece, esto es más o menos lo que estuve hablando, de la miostatina, la osteocalcina, y cuando yo hablo de la adiposina y de la apoptosis y la miosis de los miocitos y de los osteocitos, aquí aparece un tercer factor que vendría a ser la obesidad, la grasa, que configura un tercer capítulo en los adultos mayores, que es la obesidad osteosarcopénica. La obesidad osteosarcopénica es la osteosarcopenia en donde se suma un aumento de infiltración grasa en los tejidos de una manera excesiva, o sea, cuando ya esta cantidad de infiltración de grasa es excesiva y que no tiene que ver con el índice de masa corporal, sino simplemente con la cantidad de grasa que infiltra los tejidos. Entonces, estos individuos tienen muchísimo más deterioro de la función muscular, de la función ósea, y a tal punto que algunos investigaciones intentan generar un paralelismo entre la obesidad osteosarcopénica y la fragilidad. Bueno, esto es lo que recién hablábamos, que en la obesidad osteosarcopénica aparece, además de la sarcopenia y la osteoporosis, el adipocito con un aumento de la masa grasa e infiltración en los tejidos, con efectos deletéreos, ¿no? Bien, entonces, dijimos que en la osteosarcopenia es importante la nutrición, la actividad y cómo estimular a que nuestros pacientes, aquellos que nosotros veamos robustos o que podamos invitarlos a que continúen con una vida saludable, con actividad física y con una nutrición adecuada, con una dieta rica en proteínas, pero también es importante conocer el concepto de la posibilidad que tiene el individuo de poder disponer de esas proteínas o de esos nutrientes que ingresan a su organismo. Entonces ahí aparece el concepto de la microbiota. La microbiota sabemos que es un conjunto de microbios constituidos por bacterias, virus, hongos y protozoos que se encuentran en el intestino y que van variando con el paso de los años. La microbiota en el adulto mayor difiere al de los individuos de otras edades, y que tienen algunos factores, tienden a alterar esa microbiota, y entonces empezamos a hablar de la disbiosis metabólica. Esa disbiosis metabólica contribuye a que el individuo, a pesar de que tenga ingesta adecuada de proteínas, no pueda disponer de ellos y no puedan absorber todos los nutrientes. Eso va a conllevar a que el individuo no pueda formar la masa muscular y la masa ósea en forma adecuada por poca disponibilidad. Bien, entonces, ¿cómo vamos a abordar un paciente con osteosarcopenia? ¿O cómo vamos a intentar pesquisar un adulto o un paciente que nosotros veamos y vamos a diagnosticar un paciente osteosarcopénico? Primeramente, tenemos que identificar a un adulto mayor que tenga riesgo a caer. El riesgo a caer ya sabemos que es interrogando al paciente si presentó caídas, ¿sí? Observando si el paciente tiene trastornos de la marcha, si observamos que tiene una velocidad de la marcha disminuida, si se siente inestable, si tiene miedo a caer, y obviamente si ha padecido fracturas, ¿sí? Entonces, una vez que identificamos estos pacientes con riesgo a caer, vamos a tratar de determinar
cuál es su salud ósea y cuál es su salud muscular. Entonces vamos a tratar de determinar si el paciente tiene o no sarcopenia y si tiene o no osteoporosis u osteopenia. La sarcopenia se puede determinar, ya saben, por métodos diagnósticos, que puede ser la densitometría por DEXA o puede ser midiendo su desempeño físico a través de la fuerza de prensión, a través de la velocidad de la marcha, a través de su desempeño físico con el SPPB, y determinaremos si el paciente es o no sarcopénico. Si no es sarcopénico, y bueno, vamos a intentar de indagar por qué el individuo tiene estos lineamientos que a nosotros nos hizo sospechar, es decir, si tiene miedo a caer, ¿por qué tiene miedo a caer? E intervenirlo. Si está sarcopénico solamente y tiene salud ósea conservada, vamos a manejar según las guías de sarcopenia, o sea, ejercicios de resistencia y dieta hiperproteica. Si por el otro lado dilucidamos que nuestro paciente a través de una densitometría ósea tiene un T-score de hueso sano y no tiene factores de riesgos como para perder masa ósea en breve tiempo, vamos a hacer densitometría cada 2 años, obviamente siguiendo al paciente que no aparezca o no acontezca ningún acontecimiento que haga que pierda masa ósea en forma abrupta, ¿sí? Si por otro lado tenemos un paciente en donde la densitometría nos muestra osteopenia, osteoporosis, o tenemos un individuo con una densitometría normal, pero con antecedentes de una fractura, que ya se considera entonces osteoporosis definida o osteoporosis clínica, lo vamos a considerar un paciente osteoporótico. Entonces, vamos a determinar si tiene solamente osteoporosis pura, sin compromiso de la masa muscular, lo manejaremos como cualquier paciente con osteoporosis, es decir, asegurándonos de una buena ingesta de calcio, que tenga buenos niveles de vitamina D y ofrecerles tratamientos antirresortivos. Pero si nuestro paciente con osteoporosis también tiene comprometida la masa muscular por su desempeño físico y acordamos que tiene sarcopenia, entonces estamos frente a un paciente con osteosarcopenia. Entonces, este es el paciente que a nosotros nos ocupa hoy. Vamos a evaluar, vamos a investigar cuáles son las razones que han llevado a que nuestro paciente tenga osteosarcopenia, es decir, hay inmovilidad, hay depresión, hay dolor, hay fármacos que hacen que pierdan masa ósea. Vamos a tratar de optimizar sus comorbilidades de acuerdo a los resultados. Y luego vamos a aproximarnos a las medidas no farmacológicas que son fundamentales, como ofrecerles un programa de ejercicios, de entrenamiento, de ejercicios de resistencia que aumentan la masa muscular, incrementando la dieta rica en proteínas y asegurarnos que tengan valores de vitamina D óptimos y que tenga una buena ingesta de calcio. Con respecto a la osteoporosis, lo que sabemos, asegurarnos que sea pasible de recibir un tratamiento antirresortivo, y lo que es fundamental, no solo quedarnos en el diagnóstico, sino también en el seguimiento, ¿sí? Reevaluar al paciente y poder determinar si verdaderamente nuestras intervenciones han sido satisfactorias, ¿sí? Entonces, 2 o 3 palabras acerca del calcio. Sabemos que los valores, o sea, la cantidad de ingesta que se sugiere para evitar o reducir el riesgo de fracturas es de 1000 a 1300 miligramos por día. Se debe suplementar si el paciente en la ingesta con los alimentos es insuficiente. Y acerca de la vitamina D, que era lo que nos ocupaba más en esta charla, saber que es una hormona, en realidad nosotros le llamamos vitamina, pero es una hormona, que tiene receptores distribuidos en todo el cuerpo, en todos los tejidos, que tiene efectos mucho más amplios que a nivel óseo y muscular, que tiene efectos antioxidantes, antiinflamatorios, que también actúa sobre el metabolismo glucídico a través de la insulinoresistencia y en la inmunomodulación sobre los linfocitos T.
Y con respecto a las proteínas, saber que existen proteínas que se les llaman proteínas del suero, que son proteínas de alta calidad, y que eso se caracteriza porque tienen aminoácidos, que son aminoácidos específicos, que son de cadena ramificada, que son ricos en leucina, y que la característica de estas proteínas es que son fácilmente digeribles, ¿sí? Y tienen fácil absorción, o sea, tienen mayor disponibilidad el organismo de poder ser utilizadas para la osteogénesis y la miogénesis. Bueno, los puntos claves a tener en cuenta. Entonces, importantísimo para evitar la osteosarcopenia, la nutrición. Ya sabemos que el factor nutricional, una nutrición deficiente, ya sea en menos o una inadecuada dieta, con un trastorno nutricional, ya sea o porque el individuo no ingiere adecuadamente o porque tiene una enfermedad caracterizante que requiere que tiene mayores requerimientos, va a llevarlo al individuo a tener más posibilidades de desarrollar osteosarcopenia. Es muy importante corregir las deficiencias de vitamina D, lo mismo que las deficiencias de calcio. Se sabe, los trabajos inducen a pensar que suplementando la vitamina D y el calcio en deficiencias, incrementan la densidad ósea y reduce el riesgo de fracturas. Los resultados no son tan consistentes cuando intentaron determinar que hay una reducción en las caídas. Respecto a la ingesta de proteínas, es importante duplicar la dosis que en general se recomienda, es decir, llegar hasta 1,5 gramos de proteínas por kilo día, y entonces se sabe que la vitamina D con el calcio se debería suplementar en aquellos pacientes que tienen déficit, pero no en forma aislada, sino debe ir acompañado con la ingesta adecuada de proteínas. Los resultados de los trabajos son prometedores, pero los trabajos que hasta ahora se han publicado no logran determinar qué impacto tiene esta intervención sobre la funcionalidad del individuo, o sea, sobre las actividades de la vida diaria, sobre la reducción de caídas y la reducción de fracturas. ¿Por qué? Porque muchos de estos trabajos no determinaron dosaje de vitamina D previo y posterior a las intervenciones. Son muy heterogéneos los trabajos respecto a las dosis utilizadas, también respecto a la duración del tratamiento. Entonces, no podemos concluir si verdaderamente estas intervenciones tienen impacto sobre la funcionalidad del individuo, ¿sí? Entonces, sí son recomendaciones. Las recomendaciones nutricionales, las que dijimos acerca de asegurarnos una ingesta de calcio de 1000 a 1200 miligramos por día, una ingesta de proteínas de 1200 de 1,2 a 1,5 gramos por kilo día, suplementación de vitamina D de 800 unidades por día y suplementarlo correctamente cuando haya deficiencia, y no olvidarnos de las intervenciones acerca de la actividad física. La actividad física en los individuos mayores tiene que ser regular y tiene que ser prolongada en el tiempo. Sabemos que el impacto sobre la reducción de caídas recién aparecen en las 12 semanas de haber iniciado el programa. Los ejercicios que les debemos ofrecer son ejercicios de resistencia y ejercicios de equilibrio distribuidos en 2 a 3 veces por semana. Bien, entonces, es importante hablar de osteosarcopenia. ¿Por qué? Porque se debería considerar un gigante de la geriatría del siglo XXI. ¿Por qué? Porque es altamente prevalente en los adultos mayores, porque sus consecuencias son deleterias, como recién nombramos, que es importante incorporar el concepto de osteosarcopenia como un síndrome geriátrico. ¿Por qué? Porque tenemos que identificarlo,
tenemos que prevenirlo y tenemos que intentar tratarlo, y para esto debemos convertir este concepto en una prioridad en nuestra práctica geriátrica ambulatoria, ¿sí? Además, es un concepto que debería ser unificador en el cual confluyan varias especialidades y no se trate al adulto mayor en forma inconexa desde distintos puntos de vista, o sea, endocrinología, traumatología, geriatría, ¿sí? O nutrición, es decir, o gastroenterología. O sea, sería importante que muchas de las especialidades incorporen este concepto y que unifiquen nuestras prácticas para lograr mejorar la atención de nuestros adultos mayores. Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, gracias, Euge. Estuvo muy linda tu charla, así que como todo tiende a disminuir el riesgo de caídas, de fracturas, de discapacidad, cómo pensar en el tema de por un lado, la dieta general, en el contexto de las proteínas, cómo pensar el tema del calcio, de la vitamina D, ya sea que le demos por gotitas todos los días, o eventualmente las ampollitas bebibles, que pueden ser al principio una vez por mes los primeros 3 meses y después cada 3 meses. Igualmente veníamos charlando antes de empezar que vamos a hacer todo un webinar de eso, ¿no? Una charla vinculada con eso que va a ser muy interesante. Y también recordar, a ver, el libro, el manual de prevención de caídas, yo en particular lo recomiendo muchísimo para que la gente lo lea en casa. Hay ejercicios para hacer sencillos, que se puede hacer en cualquier domicilio, siempre bajo supervisión, desde la editorial nuestra, del Hospital Italiano, es muy accesible, que nos da una gran ayuda en cómo hacer los ejercicios, en cómo hacer los ejercicios. Así que bueno, Euge, mil gracias. Mil No, gracias gracias, a por vos. favor, contesten las preguntitas Choice, es la primera vez que nos siguen, bueno, les comento que mandando un email, el canal Zócalo va a salir de nuevo cuál es el email, para que ustedes manden sus datos y así poder mandarles a posteriori las preguntas Choice y tener después su certificado. Así que mil gracias y los esperamos a todos en una nueva salida, un nuevo webinar que aparecerá el próximo lunes a las 19 horas. Muchas gracias y a seguir cuidándose. Chau, chau. Besos, chao.